Saludos. Iniciamos esta charla, ¿cierto? Con el fin de pues tener en cuenta que pues en los avances actualmente pues hay avances tecnológicos, ¿cierto? Y pues se generan grandes volúmenes de datos que circulan por las redes, ¿sí es claro? Entonces se hace cada vez más complicado gestionar pues este tipo de información. También los servicios, pues las aplicaciones, todo esto que tiene que ver con las telecomunicaciones. Entonces, existen limitantes para almacenar y procesar pues los datos, ¿cierto? En las redes de telecomunicaciones, ¿cierto? Es por esto pues que se hace esta charla, teniendo en cuenta que se va a contribuir pues a la solución de los problemas que presentan la grandes volúmenes de información, ¿cierto? Y pues se va a presentar en esta charla lo más importante es una arquitectura de referencia empleando Big Data pues para la gestión de telecomunicaciones. ¿Sí es claro? Entonces ahí vemos la agenda. Lo que se va a tratar en esta charla es cómo aparece el término Big Data. Vamos a ver qué es esto de la transacción a la interacción. Algo muy importante que está actualmente sobre el científico de datos, que es tecnologías que permitieron y dieron pie al nacimiento de Big Data, las 7 Bs del Big Data, la participación e importancia de las empresas de telecomunicaciones, aplicaciones de Big Data en las telecomunicaciones. También vamos a ver el framework de MapReduce y Hadoop. Hay una propuesta en esta charla sobre una arquitectura de referencia, ¿cierto? De Big Data para la gestión de las telecomunicaciones, características del científico de datos en este tipo de empresas, Big Data en Colombia, conclusiones y vamos a ver algunos sitios donde podemos aprender más sobre esta parte, ¿listos? Entonces, comenzando, pues aquí vemos que el crecimiento en el volumen de datos generados por diferentes sistemas y actividades, pues actividades cotidianas en la sociedad ha forjado la necesidad de modificar, optimizar y generar métodos y modelos de almacenamiento y tratamiento de datos que suplan las falencias que presentan las bases de datos, ¿cierto? Y los sistemas de gestión de datos tradicionales. Pues respondiendo a esto aparece Big Data, que es un término que incluye diferentes tecnologías asociadas a la administración de grandes volúmenes de datos provenientes de diferentes fuentes y que se generan con rapidez. Bueno, entonces vemos acá que a pesar de que el término Big Data se asocia principalmente con cantidades de datos exorbitantes, se debe dejar de lado esta percepción, pues Big Data no ha dirigido solo a gran tamaño, sino que abarca tanto volumen como variedad de datos y velocidad de acceso y procesamiento, tener en cuenta eso. Es en la actualidad pues donde se pasa de la transacción a la interacción con el propósito de obtener mayor beneficio, mayor provecho de la información que se genera minuto a minuto, como vemos en esta gráfica. Bueno, entonces aquí hablan sobre el rol del científico de datos, algo muy de ahora. Entonces miren que con el auge de Big Data se ha dado cabida también a un nuevo concepto, ciencia de los datos, ¿cierto? Que se usa en forma genérica para hacer referencia a la serie de técnicas necesarias para el tratamiento y manipulación de información masiva desde un enfoque estadístico e informático, ¿sí? Tener en cuenta eso. Incluyendo también el surgimiento pues, de un nuevo perfil profesional, ojo con esto importante, el científico de datos, que pues son las personas capacitadas pues deben saber del negocio, herramientas computacionales, bueno, todo esto
análisis, interpretación, estadística, etcétera. Respecto a la gestión de datos, ¿cierto? Estas habilidades de gestión de datos, como vemos ahí, entonces, pues los datos pueden estar en varios lugares. Pues obviamente se manejan grandes volúmenes o pues el streaming de video, de audio, ¿cierto? Entonces, los científicos de datos tienen que ser buenos en la integración, manipulación y tener habilidades de preparación de datos. ¿Sí es claro? Bueno. También vemos en esta parte que tenemos que tener habilidades de análisis de negocio. Pues obviamente esta habilidad es la más importante porque si no se atiende, si no se entiende, si no se atiende los atributos de los datos de negocio, no se puede aprovechar el valor de los datos. El científico de datos debe tener la capacidad de distinguir hechos, ¿cierto? Análisis, bueno, todo esto, lo que es actual, lo reciente, y también tiene que distinguir las ideas importantes para el negocio y comunicar estas ideas a los ejecutivos del negocio. Tener en cuenta eso. Y obviamente habilidades técnicas, como por ejemplo las que vemos ahí, algoritmos, modelado, etcétera, etcétera, pues depende del problema de negocio que se pretende resolver y el tipo de datos disponible. Un conjunto más amplio de técnicas o algoritmos y modelos tendrán que ser desarrollados. El científico de datos debe ser hábil en las diferentes técnicas y procesos de análisis. ¿Listos? Entonces, tecnologías que permitieron y dieron pie al nacimiento de la tendencia Big Data. Esto es muy importante tenerlo en cuenta aquí. Entonces, pues según investigaciones, ¿cierto? O aportes que dan soporte a la temática, hay dos tecnologías, pilas que son muy importantes, dos tecnologías que permitieron y dieron pie al nacimiento de la tendencia Big Data. Una es la computación en la nube y la otra que la vamos a ver después, el paradigma de programación más reduce. Entonces aquí vemos que el cloud computing, computación en la nube, es un concepto que se refiere pues a los servicios y aplicaciones a los cuales el usuario tiene acceso a través de internet. Cabe mencionar que el usuario no conoce la ubicación de dichos datos ya que están en equipos remotos. Vemos también aquí pues como las diferentes fases de dónde están ubicadas las aplicaciones, ¿cierto? Teniendo en cuenta la virtualización y el hardware que se maneja, vemos pues el SAS, ¿cierto? El primero pues para recordar algo así que es básicamente definido como un modelo de distribución de software, ¿cierto? Pero también es considerado un servicio al que se accede. Pues se accede obviamente a través de internet mediante el navegador web, el que todos conocen, bajo la demanda del propio usuario, ¿cierto? Tenemos más abajo la plataforma como servicio PaaS. También aquí se proporciona un entorno de desarrollo a las aplicaciones, pues de forma total o parcial, y pues que permite a los desarrolladores acceder a los recursos para el desarrollo de aplicaciones y colaborar con otras personas en línea. Y infraestructura como servicio, IaaS, pues ofrece a los clientes un amplio conjunto de recursos informáticos, por ejemplo máquinas virtuales para ofrecer infraestructuras de computación a los clientes a través de internet. Esta es una de las tecnologías. Y la otra es el paradigma de programación más reduce, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que el modelo de programación que permite simplificar el procesamiento de grandes volúmenes de datos es la evolución natural y necesaria que tenían pues dentro de Google para procesar los grandes volúmenes de datos que ya por aquel entonces manejaban, ¿cierto? Manejaban pues documentos, referencias, páginas web, etc. Esto lo necesitaban porque a partir de toda esta información sacaban una serie de métricas que luego les ayudó a popularizar industrias como ustedes ya conocen, pues por ejemplo la promoción de sitios web en los buscadores mediante el uso de anuncios
de pago a través de plataformas como Google AdWords, Bing Ads, bueno, etcétera, donde se suele pagar generalmente en base a clics, ¿cierto? Que generan pues los usuarios. Y también otra pues característica de esto está el concepto de la optimización y de aumento de la popularidad del sitio web, pues con el objetivo de que dicho sitio sea rastreable por los motores de búsqueda, indexado correctamente y suficientemente pues relevante para algunas de las páginas que se muestran, ¿cierto?, en las primeras posiciones de los buscadores. Tener en cuenta esto. Para terminar, pues consultas de búsquedas con los usuarios, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que la idea que subyace a este modelo, pues el MapReduce, es que ante la necesidad de procesar grandes volúmenes de datos, ¿cierto?, se puede montar un esquema en paralelo de computación que permita así distribuir el trabajo, ¿cierto?, el procesamiento de datos entre diferentes máquinas, o sea, los nodos dentro de la red, para que pueda reducir el tiempo total de procesamiento. Aquí pues, pues es decir, aquí, ¿qué quiere decir esto? Que una versión moderna del divide y vencerás, ¿sí?, reducir el trabajo, que hace que este trabajo menor en paralelo reduzca sustantivamente pues lo que de otra manera sería un único pero gran trabajo. ¿Sí es claro? Bueno, listos. Algo también muy importante respecto a las 7 Bs de Big Data. Hay que tener en cuenta que las características más importantes de Big Data son pues el volumen de información, la velocidad, la variedad y la veracidad de los datos, ¿cierto? Generalmente esto se conoce como las 4 Bs de Big Data. Pues también está, ¿cierto?, el valor de los datos, ¿cierto?, ese sería el otro. Aunque en la actualidad, en los últimos pues artículos, se empieza a hablar de las 7 Bs de Big Data, agregando a las 4 anteriores, pues viabilidad y visualización de datos, pues incluyendo también con lo de valor. ¿Sí es claro? Bueno, entonces básicamente el volumen, ¿de qué habla? Pues hace referencia a la cantidad de datos, obviamente, es la característica principal de Big Data, debido a la cantidad masiva de datos que intentan analizar las empresas para la toma de decisiones y la gran ventaja que pueden sacar de esto. Tenemos también la velocidad de los datos, pues hace referencia a los datos en movimiento, la rapidez en la que se crea y almacena, ¿cierto?, cómo se procesa aquí la información en tiempo real. Debido a la cantidad de datos que se generan en la actualidad por muchos usuarios, pues se ve pues que es muy difícil que un software tradicional logre capturar toda la información necesaria pues para su análisis, ¿sí es claro? Entonces aquí es fundamental que se tenga una buena velocidad, sobre todo para compañías que manejan procesos en tiempo real, como los bancos, pues para la detección de fraudes, por ejemplo, en las transacciones bancarias. Tenemos la variedad. Aquí hablamos de formas, tipos y fuentes de datos. Aquí hablamos también de cómo se gestiona la complejidad de diversos tipos de datos. Esto debido a que las empresas requieren analizar información que tiene todo tipo de formas, ¿cierto? Pues, por ejemplo, en las redes sociales, las páginas web, los correos, los documentos, los blogs, las imágenes, bueno, audio, video, todo esto. Y también se analizan, ¿cierto?, los clics que hace pues un usuario para realizar un proceso. Tenemos también aquí la veracidad de los datos. Pues obviamente la fiabilidad de la información, ¿cierto?, recolectada, es decir, pues que se necesitan datos de calidad que sean confiables, siendo esto pues uno de los grandes y más importantes retos para Big Data. Tenemos la viabilidad. Este término va de la mano con la inteligencia empresarial, que busca mirar qué tan viable es realizar la implementación de esta tecnología y de qué datos son pertinentes, pues sí, ¿no?, qué datos conviene almacenar y analizar. Es decir, pues cómo se filtra y selecciona la información
Tenemos también cómo se visualizan los datos, la visualización de datos en el otro circulito. Aquí es cómo, ¿cierto?, son presentados los datos. Una vez se procesan los datos, la visualización se enfoca en representar visualmente los datos de manera legible y accesible, de modo pues que puedan interpretarse, ¿cierto? Y al interpretarse se pueden encontrar patrones de facilidad acerca del tema que se está analizando. Y por último, el valor de los datos. El valor se obtiene de los datos, ¿cierto?, que se transforman en información valiosa y útil, obviamente. Esto es el mundo de esta información, que luego se convierte en conocimiento y genera una acción que lleva consigo la toma de decisiones, si es claro, dependiendo de esta valiosa información que tenemos. Pues aquí se puede concluir que las empresas pueden tomar las mejores decisiones con base en lo encontrado. Es muy importante esto. Pues aquí tenemos el ejemplo de las redes sociales, ¿cierto?, que toman los datos expresados por los usuarios en su lenguaje natural y que puede analizar mediante esta información sentimientos, ya sean positivos, negativos, toda esta parte. ¿Listos? Bueno. Algo muy importante es la participación e importancia de las telecomunicaciones, ¿cierto? De las empresas de telecomunicaciones. Aquí se ve pues que el crecimiento de Big Data es impulsado principalmente por los datos que se consumen o generan por los clientes de las compañías de telecomunicaciones, obviamente, ¿cierto? Pues a través de sus diferentes dispositivos. Aquí hay un estudio hay un pronóstico, un estudio de Cisco, ¿cierto? Donde hay una pues representación mediante las cuales se considera que el uso de Big Data es beneficioso y puede impulsar el crecimiento de este tipo de empresas, ¿cierto? Aquí básicamente se ve que más usuarios en Internet, ¿cierto? Vemos aquí el de arriba, más usuarios en Internet. Aquí con el crecimiento y expansión de las redes fijas, las redes móviles, más personas tendrán acceso a Internet y redes. Se ve que en el 2019 habrá alrededor de 3.900 millones de usuarios de Internet, ¿cierto? Es decir, que habrá un 51% de la población mundial proyectada, según este estudio. También la proliferación de conexiones y dispositivos. Con 24.000 millones de conexiones esperadas para el año 2019 frente a los 14.000 del 2014. Las redes de proveedores de servicios deben adaptarse, ¿cierto?, para recibir una afluencia de dispositivos sofisticados. Pues es claro que estos dispositivos serán las tabletas, los teléfonos, ¿cierto?, los teléfonos móviles inteligentes, los televisores ultra definición, pues obviamente con conexión a internet, así como las conexiones de máquina a máquina y las tecnologías wearable, bueno, las tecnologías esas de internet de las cosas, donde los relojes inteligentes o monitoreos de salud o cualquier cosa que uno se ponga le da información pues respecto a algún asunto en particular, ¿cierto? Miren que a escala mundial habrán 3.2 conexiones, ¿cierto?, por dispositivo de red por cápita, por cabeza para 2019, frente a los dos que había en el 2014. Miren que estas conexiones y dispositivos avanzados tendrán que estar autenticados, ¿cierto?, para acceder a redes fijas y móviles. Se requiere pues una inteligencia muy grande, mejorada, ¿cierto? Obviamente la gestión de redes y la seguridad. Esto es muy importante aquí, tener en cuenta esos tres aspectos, ¿cierto? Una estrategia global de también implementar y trabajar mucho con lo que es ipv 6 y es imprescindible para pues que los operadores
puedan como manejar ese gran volumen y complejidad en las redes y dispositivos de más reciente generación, ¿cierto? También se ve aquí pues la velocidad de banda ancha será más rápida. También se ve aquí que los servicios de video son más avanzados, ¿cierto? El impulso de la movilidad, bueno, en fin, muchas cosas. Y obviamente algo muy importante, lo de Internet de las cosas y el crecimiento de cómo se comunican las máquinas entre ellas, ¿cierto? Aquí lo vemos pues, importantísimo esto. Entonces, teniendo en cuenta que esto, pues vemos también algunas aplicaciones de Big Data en las telecomunicaciones. Tener en cuenta que la administración y gestión de los datos masivos generados a nivel global, pues van a permitir la obtención de información que puede ser utilizada en el sector de las telecomunicaciones, ¿cierto? Algunas de las aplicaciones de Big Data en esta área, pues están dirigidas a, como leemos ahí, la administración de servicios en la nube, bueno, los sistemas de gestión de seguridad, tener en cuenta esto, las técnicas de reubicación de la información en nodos con mayor ancho de banda disponible, el desarrollo de sistemas de gestión para la integración de datos, el análisis de la información para la detección de fallos, también los sistemas de visualización de datos, crear frameworks para la mejora de servicios de comunicaciones móviles, la mejora de dispositivos de interconexión de redes, pues obviamente importante, switcher, router, todos estos dispositivos que manejan miles de paquetes en la red, la reducción de costos y la mejora de la productividad al desarrollar nuevos productos y servicios web, entre otros. Aquí vemos muchos ejemplos de los cuales se pueden utilizar pues para trabajos futuros, bueno, lo que se necesite aquí. Algo muy importante, el framework de MapReduce y Hadoop, ¿cierto? Antes de que entremos a explicar pues la arquitectura de referencia de las que hablaba al principio, es importante el estudio de varias herramientas de procesamiento de Big Data que se mencionan, pues más adelante vamos a decir en esta charla. Debido a las necesidades, ¿cierto?, de escalabilidad y fiabilidad planteadas, entonces surgen nuevos paradigmas de computación y almacenamiento con estas características tan deseables, ¿cierto? Entonces comenzaron a desarrollarse, obviamente ya sabemos que los precursores en esto fue Google, que desarrolló su propio sistema distribuido, como hablábamos antes, de archivos, y él publicó un nuevo paradigma de computación que denominó MapReduce, ¿sí? La combinación de estas tecnologías hace posible el procesamiento de enormes cantidades de datos, claro, distribuidos en clientes o incluso miles de nodos. Entonces, hay que basándonos pues en esta tecnología, Apache, ya sabemos de quién habla, Apache, crea su propio proyecto de software libre, Hadoop, ¿sí? Este proyecto se desarrolló en Java y su núcleo consta de un sistema distribuido de archivos, HDFC, como lo vemos abajito, HDFC, ¿cierto? Así como de una implementación propia del paradigma de MapReduce de Google, conociéndose en su última versión estable pues como YARN, como lo vemos más arriba, YARN, o MapReduce 2.0, ¿cierto? Dichas herramientas pues permiten paralelizar, muy importante, el análisis de los datos de una forma transparente y eficiente. El proceso es robusto y fiable, ya que si falla cualquier nodo, un disco o en general la red, el sistema continúa funcionando. La principal ventaja de estos sistemas es su escalabilidad, ¿cierto? La simplicidad de la ampliación del clúster, por ejemplo, reside en la transparencia de los procesos de distribución de tareas y pues los archivos entre los diferentes nodos, muy importante. Entonces miremos aquí también que sobre el núcleo de Hadoop surgen multitud de herramientas comúnmente llamadas su ecosistema. Entre las más conocidas se encuentra Apache HBase, ¿cierto?
para el almacenamiento estructurado de los datos en HFC, Apache Pig, ¿sí? El puerquito ahí como lo ven, para su análisis a alto nivel, o Apache Mahout para realizar aprendizaje automático, ¿sí? La herramienta Apache Hive permite proyectar una estructura sobre los datos disponibles, es decir, que se visualizan los archivos como si fueran tablas en una base de datos. Esto también proporciona, ¿cierto?, un lenguaje propio basado en SQL para los que conocen este lenguaje, ¿cierto?, llamado HiveQL, ¿sí? Hive, ahí lo vemos con la abejita. Las consultas realizadas en este lenguaje son traducidas automáticamente al paradigma MapReduce. Por ello, pues, sí, esta herramienta es una buena opción para aquellos con conocimientos de SQL, pues que deseen probar Hadoop, ya que permite realizar de manera muy simple un potente análisis de una gran cantidad de información y pues de forma distribuida. También aquí Hadoop y su ecosistema se están extendiendo día a día, pues multitud de grandes empresas como eBay, Facebook, LinkedIn, Yahoo, bueno, todas estas lo están utilizando. Hay también otras empresas que se encargan de ofrecer plataformas enteras de computación sobre Hadoop. Algunos de los ejemplos más relevantes en este aspecto está pues lo de Amazon, su infraestructura de Amazon. IBM también trabaja con esto y la distribución de Cloudera, que es muy importante que lo manejen y lo tengan en cuenta. ¿Listos? Entonces, ya viendo lo anterior, hay una propuesta de arquitectura referencial de Big Data para la gestión de las telecomunicaciones. Tener en cuenta, ya lo decía al principio, que con el avance, ¿cierto?, tecnológico y la generación de grandes volúmenes de datos que circulan por las redes, se hace cada vez más complicado gestionar las redes, los servicios y las aplicaciones de las telecomunicaciones. La existencia de limitaciones, ¿cierto?, para el almacenamiento y procesamiento de los datos no permite pues la integración de información valiosa que puede ser empleada, ¿cierto?, para mejorar el funcionamiento de las redes y ofrecer nuevos y optimizados servicios y aplicaciones. Entonces aquí básicamente lo que vamos a ver ahorita es como un pequeño objetivo, es contribuir, ¿cierto?, a la solución de este problema. Bueno, este problema se presenta siempre. Se presenta una propuesta de muchas que hay, ¿cierto?, de arquitectura referencial de empleo de Big Data para la gestión de las telecomunicaciones. Y como ustedes ven acá en el nivel más bajo, abajo en el primero en fuentes de datos, ¿cierto? En el nivel más bajo de esta arquitectura se encuentran las fuentes que generan grandes flujos de datos a diferentes velocidades, obviamente. Y pues como vimos antes, se ve también desde distintos puntos geográficos, obviamente. Se tiene en cuenta aquí la variedad, como veíamos cuando vimos anteriormente lo de las 7 Bs de Big Data. ¿Sí es claro? Bueno. Subimos, entonces entramos a el segundo nivel, ¿cierto?, que se encuentran los procesos de extracción. También está la transformación y carga, que aquí lo llaman ETL por sus siglas en inglés, de los datos masivos, ¿cierto? Se puede decir que el objetivo de los mismos es extraer los datos de distintas fuentes y enviarlos a los repositorios donde se almacenan. Aquí también se ve que los procesos de transformación y carga pueden ocurrir de dos formas principales. La primera, teniendo en cuenta esto, es que los datos pueden ser cargados de las bases de datos que los almacenarán, ¿cierto? Y dentro de estas se hacen las transformaciones necesarias para facilitar que las herramientas de análisis los procesen, ¿cierto? Y entreguen información clara y entendible. Y la segunda, aquí, está que los datos son transformados previamente al almacenamiento de los mismos. ¿Sí es claro? Bueno. Tenemos el tercer nivel de la arquitectura, ¿cierto? Se encuentra el proceso de almacenamiento de datos masivos, aquí como lo vemos.
Entonces, este nivel puede variar de una implementación a otra de la arquitectura, puesto que existen herramientas ETL, ¿cierto? Que no solo transforman los datos, sino que presentan espacios de almacenamiento para grandes volúmenes de información. Aquí no se requieren bases de datos adicionales a emplear, ¿sí es claro? Además, aquí pues cada empresa u organización, lo que sea, donde se emplea la arquitectura que se propone puede determinar de acuerdo a los tipos de datos con los que se va a trabajar qué tipo de bases de datos es más conveniente para su implementación. Bueno, tenemos a continuación en la arquitectura pues se encuentra el cuarto nivel, ¿cierto? Dedicado al análisis de datos, en el cual se encuentran las herramientas que se encargarán de obtener información de alto nivel, ¿cierto? De impacto útil. Aquí pues aquí tiene que ver mucho los servicios y las aplicaciones de interés en las telecomunicaciones. En este nivel se emplean herramientas de análisis predictivo, se utilizan algoritmos que establecen puntos de interrelación en grandes volúmenes de datos. También se utilizan herramientas de visualización que permitan obtener pues información aplicable a los servicios y a las aplicaciones pues de las cuales esté interesada una empresa, cierta organización que provee pues este tipo de servicios de telecomunicaciones. Finalmente, ¿cierto? Tenemos en el último nivel de la arquitectura la gestión de las redes, ¿cierto? Las aplicaciones y los servicios de interés. Los que obtienen máximo desempeño y gran optimización de la información obtenida gracias al análisis de los datos masivos, nivel de abajo. Aquí ejemplos de servicios, aplicaciones o procesos con objetivos específicos que se encuentran en este nivel son la configuración eficiente de los dispositivos de interconexión de redes, ¿cierto? Las mejoras en los servicios telefónicos, la mayor calidad en las ofertas de los clientes y pues obviamente la optimización de las redes. Hay que tener en cuenta también que uno de los usos de las herramientas analíticas es en la gestión de la seguridad de las redes. Eso es como muy importante y siempre se va a ver en esta parte, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, cuando se utilizan las herramientas tradicionales, aproximadamente en 20 minutos a una hora se analizan pues grandes volúmenes de datos, ¿cierto? Mientras que con Hadoop, con lo que vimos anteriormente, se realiza en un minuto aproximadamente. Miren que la incorporación de Big Data a la gestión de redes y servicios de telecomunicaciones ha traído grandes ventajas en el desempeño de las redes, ¿cierto? Actualmente se habla de redes más inteligentes, donde se logra la optimización de rutas para la entrega de miles de paquetes. Obviamente aquí pues la información es muy importante, ya lo vimos, pues cómo se seleccionan los nodos, los dispositivos de red, cuáles de estos manejan grandes cantidades de recursos, bueno, etcétera. Cómo circula el flujo de datos, ¿cierto? Cómo se puede aliviar así la carga de otros dispositivos y pues obviamente se puede disminuir las colas de paquetes, bueno, que pueden provocar pérdidas de datos y retrasos en las redes. Y miren que también se ve que se han trazado diversos acercamientos a la gestión de las redes en los nuevos entornos de Big Data, muy importante. Aquí están también la gestión de red basada en valor, que es muy importante. Aquí está este tipo de gestión de red se basa en el análisis del comportamiento de los clientes y el consumo de los recursos de la red por parte de estos. También tenemos que tener en cuenta que cómo se extrae la información de la red, no solo de los datos que circulan por ella, sino que tiene en cuenta
los dispositivos de la misma, ¿cierto? Para lograr disminuir el consumo de recursos y el tiempo de retardo de la información en la red. Cómo se aumenta también la eficiencia de los dispositivos, cómo se mejora la configuración de los mismos, bueno, cómo se disminuye la congestión. Es muy importante esta parte, ¿sí es claro? Muy importante. Ya hablando del científico de datos antes, aquí ahorita lo aterrizamos, ¿cierto? Con qué características del científico de datos se debe o sea debe tener en las empresas de telecomunicaciones. Miren que aquí en la figura se muestra las actividades que el científico de datos debe ejecutar en empresas de telecomunicaciones en las fases de modelo pues del Big Data Analytics, ¿cierto? Aquí lo vemos, lo leen, listo, muy importante. Bueno, Big Data en Colombia. Vemos primero que hay unas empresas, ¿cierto? El primer proyecto de este tipo en el país, en Colombia, y el único en Latinoamérica hasta ahora, no sé si ya habrán surgido algunos, involucra pues este proyecto Alianza CAOA involucra academias, ¿cierto? El sector privado, el sector público, el cual busca obtener soluciones a problemas reales en diferentes sectores de la industria. Tiene como objetivo desarrollar un sistema de capacidades analíticas, pues acá en el país, para contribuir a la competitividad y al posicionamiento de la cultura en pues innovación, investigación, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con esto, ¿cierto? Cómo se manejan básicamente el uso y grandes volúmenes de datos, donde el papel del Departamento Nacional de Planeación aquí en Colombia constituye la creación de una política reguladora, ¿cierto? De Big Data y de analítica de datos en Colombia. También tenemos BBVA y Big Data. Pues el banco posee datos de diversas índoles como sus clientes, obligaciones y demás, ¿cierto? Lo que se busca en primera instancia es centralizar estos datos para poder analizarlos y extraer el conocimiento necesario o la información relevante, lo cual es posible debido a cómo ellos manejan cómo manejan ellos la variedad de datos que permite el Big Data, ¿cierto? Esta información se traduce obviamente en nuevos y mejores servicios de las entidades financieras para con sus clientes. Tenemos también la vivienda, tenemos también Big Data del sector salud. Es muy importante que aquí tengamos en cuenta que en el sector salud los pacientes, las clínicas, ¿cierto? Los hospitales, pues obviamente manejan muchas cantidades masivas de datos, ¿cierto? Pues yo no sé, aquí pues los médicos manejan esto pues en formatos escritos, en papel o electrónicos, pero que permanecen sin utilizar por la dificultad e imposibilidad material de digerirlos, por decirlo así, ¿cierto? De forma efectiva. Entonces, por muy buenos deseos que pueda tener el equipo sanitario, pues los médicos, todos los enfermeros, etcétera, lo cierto es que esta dificultad puede tener consecuencias tanto en el control de los gastos médicos como en la mejora de la tasa de mortalidad, ¿sí? Entre otros, pues por poner un ejemplo aquí. Bueno. Podemos finalmente dar unas conclusiones ya para terminar, ¿cierto? Las leemos aquí. El empleo de las nuevas herramientas de procesamiento y gestión de datos que se desarrollaron en el nuevo paradigma de gestión que impone Big Data demuestran ser mucho más eficientes que las tradicionales, disminuyendo el tiempo de procesamiento de datos. En los entornos Big Data se demanda un alto nivel de virtualización de los elementos de red, lo cual se traduce en mayor eficiencia en el desempeño de los sistemas de gestión. También la aplicación de las tecnologías Big Data en la gestión de las telecomunicaciones proporcionan la optimización y desarrollo de sus redes y servicios. También tenemos que la arquitectura referencial de Big Data para la gestión de las telecomunicaciones propuesta, ¿cierto? La que acabamos de ver con sus niveles,
Puede ser aplicada para la gestión de redes, servicios y aplicaciones de distintos escenarios, contando con la tecnología adecuada para la implementación de la misma. También vemos que la información existente en una empresa de telecomunicaciones procede de diferentes plataformas relevantes para el negocio, por ejemplo, los call centers, la red de datos, los dispositivos, los canales de venta, los sistemas de facturación, los sistemas de información geográfica, las comunicaciones, el uso de contenido, etc. Si esta información es analizada y procesada de la mejor manera, será una oportunidad para la generación de nuevos ingresos, optimización el OPEX y el CAPEX, ¿cierto? Cómo se retienen los clientes, la oferta de nuevos productos y servicios, cómo se detectan y analizan los fraudes en tiempo real, etc. Y finalmente, se deberá entender por Big Data un compendio de tecnologías, ¿cierto? Una corriente evolutiva desde el punto de vista de las TICs, pues no es una tecnología como tal, sino un arreglo integral que abarca desde la captura de datos masiva, su almacenaje hasta su interpretación. Este concepto deberá ser claro para la organización, para la empresa, ¿cierto? Al momento de tomar la decisión de implementar soluciones de Big Data. Y por último, Hadoop y MapReduce han resultado ser la mejor tecnología que se adapta y encaja muy bien con Big Data, ya que proporciona características como escalabilidad, tolerancia a fallos y soporta diferentes cambios en la arquitectura tanto a nivel de diseño o funcionalidades como a nivel de infraestructura, con un buen rendimiento en el trato de datos no estructurados y con una alta flexibilidad para añadir nuevas herramientas a una solución o incluso acoplarse con ya existentes para tener un efecto menor sobre las infraestructuras ya desplegadas. Muy importante esta parte. ¿Listos? Bueno, finalmente para aprender más tenemos en MOOCs, actualmente ustedes pueden ingresar y hacerlos. En Coursera tenemos dos, Hadoop Platform and Application Framework, muy importante hacer para que aprendamos más sobre Hadoop, y Big Data, que es un programa de especialización de 6 cursos, creo que es de pago pero muy bueno. Es en inglés obviamente, pero vale la pena hacerlo, muy interesante. Tenemos en edX un curso de Big Data Fundamentals muy importante y otro de introducción a Apache Hadoop. Recomiendo hacerlo, obviamente todos son en inglés. Y en Miriada X está en español, creo, está Big Data para una ciudad inteligente. Estos MOOCs, o sea, estos tres plataformas de MOOC pueden encontrar, obviamente aquí les doy un ejemplo de todo esto en donde se está viendo lo de Big Data para que tengan en cuenta y ustedes profundicen más, porque esto es como, si vieron lo de científicos de datos, esto es lo que se va a venir con mucha fuerza para pues profesionalmente hablando va a ser el auge, lo máximo va a ser aprender a manejar esto y saber sobre esto. ¿Listo? Muchas gracias y hasta luego.